Tema 3. Las aguas. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué es la hidrosfera, las aguas dulces y saladas, el ciclo del agua y los cursos de un río? ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera proviene de una palabra griega. Hidro significa agua y esfera ya sabemos lo que significa. Por lo tanto, estamos hablando de todas las aguas que nos encontramos en la Tierra, de ahí la palabra esfera, tanto el agua subterránea como el de su superficie. Podemos diferenciar el agua dulce, que está formada por ríos, lagos, ese agua subterránea, pero también la congelada en los casquetes polares o en los glaciares, como hielo y nieve. Y el agua salada, que está formada por los mares y los océanos. Como podéis ver en esta imagen, más del 97% del agua de la hidrosfera es salada. Tan solo un 2,5% del agua es dulce, por lo tanto es apta para el consumo humano. Pero si nos fijamos más detenidamente, de ese 2,5% de agua dulce, la mayor parte está congelada en esos glaciares o casquetes polares, por lo tanto es de difícil acceso para el ser humano. El otro 30% está formado por acuíferos, por lo tanto es agua subterránea, que de nuevo también es difícil de acceder a ella. Como veis, tan solo un 0,3% es el agua que está formada por esos ríos, arroyos y lagos de agua dulce que circulan por la superficie de la Tierra, a los que el ser humano sí que tiene acceso. Podemos decir, por tanto, que solo el 0,07% del agua está realmente disponible para el consumo humano. Por esa razón es de vital importancia que valoremos el agua y que hagamos un consumo responsable de la misma. Ya todos conocéis el ciclo del agua. Es ese proceso que mueve constantemente el agua alrededor del planeta. El primer paso del ciclo del agua es la evaporación. El agua se evapora de los mares, ríos, lagos, océanos y se forma vapor de agua. La sal se mantiene en los océanos y ese vapor de agua, por lo tanto, es agua dulce evaporada. La evapotranspiración sería esa evaporación desde el suelo o desde la superficie, principalmente de la transpiración de las plantas. El aire caliente sube cargado con ese vapor de agua. Y al subir se va a enfriar, va a bajar su temperatura, se va a condensar. Es cuando el vapor de agua asciende, se condensa y forma las nubes. Estas nubes son movidas por el viento, que las llevan hacia las zonas, por ejemplo, costeras, como podemos ver en la imagen. Estas nubes, cargadas de vapor de agua, cargadas de humedad, van a condensarse y finalmente van a precipitar, que pueden hacerlo en forma de nieve, en forma de lluvia o de granizo. El agua, por tanto, vuelve a la superficie de la Tierra y puede infiltrarse. Es cuando el agua se filtra a través de esas rocas porosas o también puede hacer una escorrentía y circular hacia los ríos y de nuevo hacia los océanos. El agua cambia el relieve. Lo que pasa es que el ser humano apenas vive unos 80-100 años y para nosotros esos cambios y esas erosiones que hace el agua en el relieve nos parecen inapreciables. Pero si viviéramos miles de años podríamos observar los cambios que produce el agua sobre la superficie de la Tierra. La meteorización es la desintegración de la roca como consecuencia de estar expuesta a los agentes atmosféricos, como los cambios térmicos, el agua, el hielo. La erosión sería el desgaste por el roce que hace. Esto hace que se produzcan y se creen sedimentos. Estos sedimentos van a ser transportados, es decir, se van a mover estos trozos de roca que han sido rotos y desintegrados durante la meteorización y la erosión y van a ser transportados a otro lugar. El cuarto paso sería la sedimentación, es decir, depositar esos trozos de roca que han sido erosionados, esos sedimentos en un lugar diferente. El agua dulce. Vamos a estudiar primero las aguas subterráneas. Representan aproximadamente el 30% del total de agua dulce que hay en la hidrosfera.
Cuando llueve, este agua se filtra en el suelo a través de las rocas que son porosas, hasta que llega a acumularse en las capas de roca impermeables, formando así los acuíferos. Para poder aprovechar este agua, el ser humano tendría que perforar y hacer pozos, excavar, o también a veces de forma natural, este agua mana a través de lo que se conoce como manantiales. Suele ser un agua muy pura y muy limpia, ya que ha sido filtrada a modo natural, como una especie de colador. Esa roca porosa ha ido eliminando las impurezas. El agua dulce congelada representa más del 66% del total del agua dulce que hay en la Tierra. Y principalmente está congelada en esos glaciares que son como ríos congelados, o en los casquetes polares, o también en los picos de las montañas. A veces estos casquetes polares o los glaciares de hielo se rompen formando icebergs. Los icebergs son estos trozos de hielo que flotan en los océanos hasta derretirse en latitudes más bajas. Seguro que os suena el transatlántico británico conocido como el Titanic, que fue un barco de pasajeros que se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912 mientras realizaba su viaje hacia Nueva York. En este hundimiento del Titanic murieron más de 1.400 personas y fue debido a que chocaron con un iceberg. El agua dulce, los ríos. Los ríos representan tan solo el 0,03% del agua dulce que hay en el planeta. De ahí la importancia de mantenerlos limpios. Las vertientes son un conjunto de cuencas hidrográficas. Son las zonas hacia las que discurren los ríos, debido principalmente a la pendiente que tiene el terreno. Por ejemplo, la vertiente mediterránea serían todos los ríos que circulan y desembocan en el mar Mediterráneo. Un afluente es un río que desemboca en otro río y a la vez le está aportando agua al río principal. Una confluencia es cuando dos ríos se juntan, es decir, que confluyen formando un único río. El caudal es la cantidad de agua que un río transporta y suele medirse en metros cúbicos por segundo. Por eso decimos que un río lleva más caudal o es un río muy caudaloso si lleva más metros cúbicos por segundo. El río más caudaloso del mundo es el Amazonas, que está en Sudamérica. El nacimiento es donde nace el río. Donde muere lo llamamos desembocadura. Los ríos pueden desembocar, como hemos visto, en otro río y lo llamamos afluentes. Pero el resto de ríos van a desembocar normalmente en mares, lagos u océanos. El agua dulce, los ríos. Vamos a empezar a estudiar los diferentes cursos de los ríos. Empezamos por el curso alto. Es la primera parte del río y está cerca de su nacimiento. Aquí el río, por tanto, es muy empinado y sus aguas circulan con mucha rapidez debido a esa pendiente, pudiendo formar rápidos. El río Congo o el Níger en África son ejemplos de estos ríos que en las partes altas, en el curso alto, forman rápidos. En su curso alto, los ríos lo que van a hacer es erosionar. Erosionan las rocas y el relieve ya que circulan con mucha fuerza, formando valles y cañones, también conocidos como gargantas. Un ejemplo sería el cañón del río Colorado. Mientras erosionan, también arrastran sedimentos. Si hay una gran diferencia de altura, es donde nos podemos encontrar cataratas, como las cataratas del río Iguazú, que se encuentran entre Argentina y Brasil. El ser humano aprovecha la parte alta del río para generar electricidad y poner allí centrales hidroeléctricas. También construye presas y reservas para hacer que este agua sea controlada o expulsada y así generar electricidad. Las reservas son como lagos artificiales para usar su agua en los cultivos o para el consumo humano. A veces también las presas son construidas para evitar inundaciones. El curso medio de los ríos. Aquí el río se hace menos empinado y su valle se va a ensanchar, formando meandros. Los meandros son esas dobleces o curvas que forma el río.
La función principal en el curso medio de los ríos es la de transportar esos trozos de roca y de sedimentos que se rompieron en la parte alta. Además, en el curso medio de los ríos suelen llevar más agua porque reciben caudal de otros ríos, es decir, de sus afluentes. El ser humano aprovecha la parte media de los ríos principalmente para cultivar en sus orillas o utilizar su agua para la industria o el ganado. El curso bajo del río es la parte más cercana a su final, es decir, a su desembocadura. Aquí el río se ensancha y su valle es llano y amplio. La función principal que hace el río en el curso bajo es la de sedimentar, es decir, depositar esos materiales que lleva arrastrando desde su nacimiento. Al depositar ese material se forman las llanuras aluviales, que son sumamente fértiles para cultivar. Los estuarios o rías son la entrada de mar en la desembocadura de los ríos. A veces los ríos depositan tantos sedimentos que forman deltas. Es una forma de triángulo o es lo mismo que la letra delta griega. En España, el delta del Guadalquivir o el delta del Ebro son ejemplos. Pero el más famoso de todos es el delta del río Nilo, el río más largo del mundo. El ser humano aprovecha la parte media del río para navegar sobre ellos si llevan suficiente caudal y para cultivar en sus orillas fértiles, en esas llanuras aluviales. Vamos a pasar a estudiar ahora el agua salada, es decir, los mares y océanos. Los océanos son masas de agua salada que separan continentes. Los mares son masas de agua salada cerca de los continentes. Ya todos conocéis los océanos que hay en el mundo, del más grande al más pequeño, el océano Pacífico, luego el Atlántico, el Índico, el Antártico y el glaciar Ártico. La salinidad es la cantidad de sal que hay en los océanos y mares. La cantidad de sal depende de la temperatura que tengan los océanos. A mayor calor, mayor salinidad. Esto es debido a la evaporación. En las zonas cálidas del planeta hay mayor evaporación, por tanto la sal queda en el fondo de los mares y eso significa que ese agua es más salada, por eso a mayor calor, mayor evaporación y por tanto mayor salinidad. En cambio, en los mares u océanos fríos cerca a las zonas de los polos, al existir menos calor, hay una menor concentración de salinidad. La misma cantidad de sal se reparte en mayor cantidad de agua, por eso hay menor salinidad. Por ejemplo, el mar Caribe, al estar en una zona cálida del planeta, tiene mayor salinidad, porque se evapora más el agua y queda la sal en el océano o en el mar. En cambio, el mar de Barents, en el norte de Europa, es una zona fría. Al existir una temperatura más baja, no hay tanta evaporación y la sal se queda repartida en la misma cantidad de agua. Hay mayor salinidad. Las corrientes marinas. Los mares y océanos se mueven por el movimiento de coriólisis de la Tierra. Las corrientes marinas son esos grandes movimientos de los océanos. Podemos encontrarnos dos tipos de corrientes. Las corrientes cálidas nacen en lugares cálidos del planeta, por eso su agua está más caliente. En cambio, las corrientes frías comienzan en los lugares más fríos del planeta, por eso su agua aquí está más fría. Las mareas. Cada día el nivel de las aguas marinas sube y baja, debido a la fuerza gravitacional que ejerce la Luna. Los cuerpos se atraen, igual que la Tierra se siente atraída por el Sol y gira alrededor de ésta, la Luna le ocurre lo mismo con la Tierra. Decimos bajamar cuando la marea está baja y pleamar cuando está alta, en su punto más alto.